Desarrollo con SharePoint 2010, programación de modelos para el servicio de conectividad de datos profesionales. Con Visual Studio podemos crear los modelos para el servicio de conectividad. Como muestra la figura en la parte de abajo, tenemos diferentes componentes en el servicio. Primero que todo tenemos al extremo izquierdo las fuentes de datos. Fuentes de datos pueden ser cualquier tipo de fuentes. Pueden ser bases de datos, pueden ser sistemas externos como SAP o CRM, pueden ser archivos de texto, archivos de Excel. Para alcanzar los datos, para leer los datos que hay en estas fuentes de datos necesitamos un conector. El conector sabe cómo es la estructura de los datos, sabe las cuentas de usuario necesarias para poder leer y escribir en las fuentes de datos. Luego, el modelo se encarga de trasladar los datos que el conector ha conseguido de la fuente en una forma visible, transformarlos a una forma visible para SharePoint, indicando cuáles son los campos que se van a mostrar, etc. Finalmente, tenemos SharePoint, que se encarga de mostrar los datos y de servir como interfase. En este vídeo vamos a ver cómo se puede programar un conector con Visual Studio, cómo se puede modificar el modelo, cómo se crean las entidades, cómo se puede instalar y utilizar. Vamos a leer un archivo de texto. Es un archivo separado por comas, en donde están la base de datos de animales que hemos visto en los otros vídeos. SharePoint Designer dispone de conectores para trabajar con bases de datos o con servicios web, pero no dispone de conectores para trabajar con un archivo. Por eso es interesante ver aquí cómo se puede crear el conector para esto. Comenzamos abriendo Visual Studio 2010. La sección de SharePoint dispone de una plantilla para crear modelos de conectividad. Y la plantilla, primero hay que configurar el sistema para la depuración. Y la plantilla dispone de un diseñador gráfico en donde podemos manipular las propiedades del modelo. Y dispone de dos archivos que nos sirven para crear el conector. Visual Studio crea un conector básico con el código necesario para poderlo ejecutar directamente, pero es una buena base para comenzar. Comenzamos cambiándole el nombre al archivo de entidad y Visual Studio cambia todos los nombres necesarios dentro de todos los archivos para funcionar de acuerdo con este nombre. En el archivo de entidad definimos la entidad que vamos a trabajar en nuestra fuente de datos. De hecho, esto es un reflejo de cómo es la estructura en la fuente de datos. Estamos creando una clase parcial que que crea propiedades para cada una de las columnas en la fuente de datos. Y las columnas tienen, por supuesto, un tipo como integer o string. Y como son propiedades de lectura y escritura, tienen un get y un set. Si revisamos el archivo para el cual estamos haciendo el conector, vemos que no estamos haciendo más que enumerando la estructura de datos de nuestra fuente de datos.
Luego, en el archivo de Entity Service, vamos a definir en realidad cómo funciona el conector. Aquí vemos que el ejemplo que proporciona Visual Studio ya viene con dos métodos, uno para leer un elemento y otro para leer toda la lista. Pero se pueden agregar todos los métodos que sean necesarios para modificar datos, para eliminar o crear nuevos datos, records en nuestra fuente de datos. Primero que todo vamos a crear un método, una rutina auxiliar que se va a encargar de abrir el archivo de texto y devolvernos una lista genérica basada en la entidad que acabamos de crear con toda la información que encuentre en el archivo de texto. Creamos una variable local para contener los datos que se van a devolver. Abrimos el archivo de texto. Para esto necesitamos dos directivas, una hacia System Input Output y otro hacia System Text. Ahora podemos crear un lector de texto. Y abrir directamente el archivo que es nuestra fuente de datos. El archivo está en una ruta determinada en el servidor. Creamos una línea que es simplemente para leer la primera línea del archivo de texto, porque es la línea que contiene el encabezado. Esta línea no contiene datos, o sea que no nos interesa leerla como un dato que necesitamos en SharePoint. Ahora, desde la segunda línea, comenzamos con un bucle while a leer todos los datos que tenemos en el archivo. Primero creamos una entidad, una variable del tipo del tipo que hemos creado en la entidad para contener el animal que estamos leyendo en esta línea del archivo de texto. Creamos un array de strings, de cadenas, para separar cada uno de los elementos que hay en la línea, que están originalmente separados por una coma. Y luego comenzamos a rellenar los datos del animal, leyendo los datos que provienen del archivo de texto. Tenemos el identificador del animal, que es un integer, entonces tenemos que convertirlo primero que es un texto originalmente y tenemos que convertirlo en integer, que es como está definido en la entidad. Luego el nombre del animal es directamente una cadena. Y hacemos lo mismo para la edad, la altura y
y qué tan peligroso es el animal. Por supuesto, todos estos datos se pueden leer de otras formas. Se puede usar LINQ, por ejemplo, para leer el archivo. Esto es solamente un ejemplo de una de las posibles maneras de convertir los datos que se están leyendo en el archivo de texto a una lista genérica del tipo de la entidad. Finalmente, incluimos los datos del animal en la lista de todos los animales. Cerramos el archivo de texto y devolvemos la lista genérica. Una vez programado el archivo, la rutina auxiliar que se encarga de leer físicamente la lista, vamos a modificar el código que Visual Studio, que la plantilla de Visual Studio crea por defecto, primero que todo para leer un elemento. En este caso vamos a utilizar la rutina genérica que lee todos los elementos de la lista y por intermedio de un bucle de for each recorremos todos los elementos hasta que encontramos el elemento que es igual al identificador que está entrando como parámetro. Note que aquí Visual Studio está generando un error. Lo podemos ver luego. Luego vamos a hacer el código para la lista que simplemente devuelve todo lo que encuentra el método auxiliar convertido en array. El error que se puede ver aquí es porque Visual Studio ha definido el ID como una cadena y la entidad define el animal ID como un integer. Esto vamos a ver luego cómo lo podemos cambiar desde el modelo. El modelo, el editor gráfico de SharePoint, de Visual Studio para el modelo, dispone de un explorador en donde podemos ver y modificar todas las propiedades en el modelo. Aquí vemos que comienza, el modelo por defecto tiene 3 veces el mismo nombre para las entidades. Vamos a cambiar los nombres para que sean un poco más consecuentes con el modelo. Tenemos, el primero es el modelo, el segundo es el modelo, el sistema LOF. LOF es el Line of Business, que es el que se encarga de describir la fuente de datos. Y dentro del sistema tenemos una instancia del sistema. Luego hemos cambiado el nombre del archivo de entidades. Tenemos que definirlo aquí también de nuevo. Y el identifier por defecto creado por la plantilla, que ya no lo estamos utilizando, tenemos que convertirlo al identificador que nosotros tenemos en nuestra fuente de datos, que es el identificador del animal y que es del tipo integer de 32 bits. Aquí vemos que en el código del conector se ha cambiado ya hacia un integer. Esto significa que entre el modelo y el conector dentro de Visual Studio
existe una conexión y Visual Studio está en capacidad de modificar el uno basado en los cambios que se hacen en el otro. La entidad ya no dispone de una propiedad de mensaje, o sea que la eliminamos. Y teniendo ya la entidad, la propiedad definida para el identificador del animal, hay que agregar las otras entidades que queremos utilizar en nuestra interfase de SharePoint. En este caso vamos a decir que queremos tener todas las entidades disponibles, entonces tenemos que definir cada una de las columnas de que dispone la fuente de datos. Y cada una tiene, por supuesto, su tipo específico. Las entidades las hemos definido en el método para leer la lista, pero el método para leer un elemento va a tener precisamente los mismos campos, o sea que hay que crearlos allí también o copiarlos simplemente del método para leer la lista. Todos estos parámetros estamos haciéndolos iguales, pero pueden ser diferentes. Esto solamente está indicando a SharePoint cómo debe ser la interfase. Es el modelo. Bien, el modelo y el conector están listos, están programados. Ahora hay que implementarlos hacia SharePoint. Visual Studio se encarga de hacerlo por sí mismo, de crear la solución, crear las características necesarias. Una vez implementado, podemos regresar a la interfase de SharePoint y podemos crear una nueva lista externa, en este caso. Que requiere un nombre. Y el tipo de contenido externo, que es el que hemos creado, el modelo que hemos creado con Visual Studio. Cuando creamos la lista, vemos que la lista trae todos los datos desde el archivo de texto, tal como podemos comprobar acá. Y como hemos creado solamente métodos para lectura, no podemos crear nuevos datos desde la interfase de SharePoint, pero si modificamos la lista en el archivo de texto, agregamos un nuevo animal, por ejemplo, y guardamos el archivo. Al hacer un refresco de la lista, vemos que SharePoint va utilizando el modelo y el conector para leer los datos desde el texto.